Una revista que encontré en el trabajo Ajá, que decía cuál es la religión verdadera. ok. Sí. No sé si es de ustedes decía Atalaya, no sé, Sí es. cuál es la religión verdadera. Y Ajá, decía más abajito, ¿quiénes están haciendo la voluntad de Jehová? ok. ¿Cierto? Sí, amigazo. Entonces, Muy bien. yo quería saber eso. Ok. Sí, amiguito. Nuestro Padre Celestial en su inmenso amor, Él en sus santos escritos, en la Biblia, dejó la verdad. ¿Sí? Sí, Y claro. entonces nuestro Señor Jesucristo también con mucha seguridad le dijo a sus discípulos, mucha gente, tu palabra es la verdad. En Juan 17:17. Ujú. Entonces, mire, amiguito, Él quiere que todas las personas de corazón sincero hagamos su voluntad. Sí, Su voluntad es hacer lo que Él nos pide. Así como cuando un patrón le dice al trabajador, bueno, mijo, hay que hacer esto y esto. Entonces, este obrero es obediente, ¿no? A las cláusulas que se colocan en la empresa, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿qué está haciendo ese obrero, ese trabajador? ¿Qué está haciendo en esa empresa o en ese taller? no, pero la pregunta a la que le digo a usted que cuál es esa religión, y yo quiero saber. Los que hacen la voluntad de Dios. Sí, porque es que decía cuál es la religión verdadera y quiénes hacen la voluntad de Dios. Eso. Entonces yo quería saber eso. Eso, los que hacemos la voluntad, los que hacemos la voluntad son personas que se rijan por sus normas, ¿sí? Ya, Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos caso a las normas de Dios, empezamos a desechar muchas cosas de la vieja personalidad, ¿sí ve? Entonces ya estamos mostrando que queremos hacer la voluntad de Él, ¿sí ve? sí. Y también cuando ya hacemos los arreglos, la voluntad de Él es que nosotros hagamos lo que Él nos pide. Por ejemplo, en la Biblia hay un mandato muy importante sobre la predicación, ¿sí? La predicación es llevar buenas noticias de parte de Dios a muchas personas que todavía no conocen el propósito de Jehová Dios, ¿sí ve? Entonces, ¿Ustedes son, digamos, son ustedes o quiénes son? si nosotros, los testigos de Jehová, hacemos el esfuerzo por hacer la voluntad de Dios, Ah, ¿sí me entiende? Entonces, sí, ¿qué porque no pasa? entendía sobre ese punto. Eso, entonces mire que... Pero entonces yo estaba leyendo Mateo 28:19. Sí, está bien. Ajá, ahí está citado. Muy bien. Entonces, mire, amiguito, aquí brevemente le queremos mostrar en Mateo. 28:19. Sí, señor. Y se muestra, usted acaba de mencionar este texto muy importante que es un mandato que inclusive nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Él fue un Ujú. excelente ejemplo, ¿no? Sí, El Hijo de Jehová, mire lo que dice. 28, 19 y 20. Vamos a leerlo desde el 18 para que lo entendamos mejor, ¿sí? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. Mire que Jesús recibió la autoridad en el cielo, ¿sí? ¿De quién la sí. recibió? La autoridad. Pues en la Biblia dice, toda potestad me fue dada en el cielo Eso. y en la tierra. ¿Y quién le dio esa potestad? Ah, toda potestad. ¿Que Se, quién le dio esa potestad? En el sí, 19, le dije, ¿tienes el se le da 19? a su padre, ¿cierto? Sí. Entonces dice, vayan por lo tanto y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces mire que ahí está la clave, ¿no? Hay Mm. que hacer todo eso, todos como Eso fue, queremos eso hacer la fue, voluntad de Dios, eso fue un mandato, un mandato. ¿cierto? Eso fue Sí, un señor, mandato. un mandato. Y digamos que él habló con sus discípulos. Claro, él los capacitó. ¿Y en qué parte de la Biblia los discípulos bautizaron en Padre, Hijo y Espíritu Santo? Aquí mismo, mira, aquí me hablando. Vayan por lo tanto y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, Y enseñándole, mire que para una persona antes de bautizarse, sí. tiene que recibir una enseñanza primero de la Biblia, de la palabra de Dios. Y enseñándoles a observar todas estas cosas. Y que yo les mandé, y estoy con ustedes hasta la conclusión o hasta Todos el los fin, días. ajá, del Hasta el fin. sistema de cosas. Pero entonces, eso, digamos, yo entiendo que ahí donde está, cuando él resucitó y duró 40 días explicando eso Sí, a los señor. discípulos. Claro que sí. Entonces, ahí se le apareció por primera vez y le dijo a los discípulos, ¿sí? Ajá. Vaya por todo el mundo y vaya y predique, El eva- hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se lo dijo a los discípulos, Claro. ¿cierto? Bueno, y la pregunta mía es, ¿cuál los discípulos de Jesucristo bautizó Padre, Hijo y Espíritu Santo?
¿Cuál bautizó? ¿Cuál los discípulos de Jesucristo? Porque habían 12 hombres que Dios preparó Sí. 3 años y medio. Sí, los dejó ya listos Sí. para que siguieran predicando. Bueno, muy sencillo. Bueno, después en Pentecostés, Ajá. Jehová Dios de una vez les dio Espíritu Santo a ellos para que salieran a predicar las buenas nuevas del reino de Dios. Sí, señor. Son las 10. Entonces, mire que esa parte Sí, importante. pero entonces, ¿dónde? Voy a donar, hermana, pues, que vayan. Sí, porque tienen que vayan. En qué parte de los discípulos de Jesucristo bautizó Padre, Hijo y Espíritu Santo? Porque eso fue el mandato. Claro. Ellos empezaron, ya la persona que fuera haciendo caso empezaba a recibir la enseñanza de Jehová y luego la persona se decidía, porque es una decisión personal, ¿no? Sí, claro. No es que otro lo obligue a otro, ¿no? Por complacer a fulano. Sí. Ya es decisión de toda la persona y ya se bautiza. Usted Sí, puede bautizarse. pero es que mire, es que hay un punto ahí donde dice, yo lo entiendo así de Sí, esa claro, manera. sí. Vaya y haga discípulos Claro, en claro. todas las naciones. Sí. No dice solamente el pueblo de Israel, no, No, todas las en naciones. toda parte. Por eso se predica en ¿Cierto? toda parte. Bueno, Sí. nótese eso. Dice, en el nombre Ajá. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, Ahora yo le pregunto a toca usted, tener en cuenta las tres, ajá. ¿Padre es nombre? ¿El Padre? Padre es nombre. Claro, el Padre. ¿Sí es el nombre? Padre No. celestial, nombre. No, Padre no es nombre. ¿Hijo es nombre? El Hijo, pues, es el Hijo de Jehová. No, pero el Hijo es hombre. Por ejemplo, ese es hijo porque tiene su papá, sus papás, ¿sí? Pero él no es un nombre, él tiene su nombre. ¿Cómo es el nombre de usted? Camilo, Camilo, eso Ujú. es. Él se llama hijo porque, claro, ¿sí? porque es el Hijo de Dios. Sí, eso es. Entonces, ahí está el punto. Entonces, por eso está hablando ahí, Sí. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre. Entonces, ¿cuál de los discípulos de Jesucristo entonces bautizó Padre, Hijo y Espíritu Santo? Es lo que yo quiero saber. Pues todos. Un texto bíblico que haya registrado. Todos, porque ven que todos llevan esa misión. Sí, pero un texto bíblico porque es que mire, ahí tenemos que entender Sí. que lo que está hablando en Mateo por primera vez y se le apareció de nuevamente en Marcos 16 del 14 al 18 cuando dice que vaya y prediquen el evangelio a toda criatura, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, el que creyere, si fuere bautizado, este será salvo, más el que no creyere será condenado. Claro. ¿Cierto? Porque es una preparación que duró ahí enseñando a los discípulos. Entonces la pregunta del siglo, porque si no está registrado en la Biblia Padre, Hijo, Espíritu Santo, entonces no estamos haciendo nada. Porque la revista decía eso, decía cuál es la religión verdadera, ¿sí? El que haga la voluntad y quiénes están haciendo la voluntad. Decía la revista, Claro. no la Biblia, sino la revista. Entonces la pregunta mía, si somos verdaderos, entonces podemos responder ese capítulo de Mateo. Sí, es que por eso, mire, Jesús capacitó a estas personas. Cuando Jesús fue bautizado, recuerde que después él, ya por medio del Espíritu Santo, ellos aceptan a Jesús como el único mediador para tener la salvación. ¿Sí ve? Jesús es el mediador para tener la salvación. Entonces ya Jesús, por eso él se atreve a decir esto. Vayan por lo tanto y hagan discípulos, ¿sí ve? Entonces nombra todas las las tres. naciones, en Claro, el nombre. Nótese eso, claro. es que él está hablando, dice en el nombre. El Entonces, nombre si del nosotros Padre, pensamos, Padre es nombre, no es nombre. Hijo tampoco es nombre. Espíritu Santo tampoco es nombre. Entonces, la pregunta es, porque la revista decía eso, Claro. ¿cuál es la religión verdadera y quién están haciendo la voluntad? Decía la revista. Entonces, ese es el punto. Mateo 28, 19 es yo lo llamo el filtro. Sí, ahí donde está la clave. Entonces, ¿qué pasa? Las personas obedientes, imagina cuando usted empieza a leer lo de Bernabé. Bernabé era un hombre que sí quería aprender de las cosas de Dios, pero no sabía. Exactamente no sabía. Y Jehová, por medio de un ángel, vaya, y entonces el eunuco no sabía. ¿Y qué pasó? Cuando él ya entendió, que le explicaron, el hombre se bautizó. ¿Sí vio? Ah, sí, por eso los que iban a carroza en el carro y En el carruaje, ajá, en el carruaje exactamente. el Señor lo traspuso Exactamente. Entonces mire que esto qué significa. Pero entonces que el hombre mostró interés en las cosas espirituales y se dejó enseñar.
Claro. como lo explica la Se palabra. bajó del no, carro, él eso. creyó, se bajó del carro y fue bautizado. Eso, Entonces, ujú. ¿qué fue? Por eso los discípulos bautizaron. Claro, claro. Todos los discípulos de Jesucristo bautizaron. Sí. Todos los discípulos de Jesucristo bautizaron. Ah. Entonces, Es que toca tener en cuenta los pero, tres. por eso, pero entonces, la pregunta mía, ¿cuáles de los discípulos de Jesucristo bautizaron Padre, Hijo y Espíritu Santo? No, pues todos. Por eso, pero un registro bíblico que lo que No, ahí no dice quién es fulano, no, sino ¿No? que ya se sabe al explicar lo que ya con esta autoridad que recibe Jesús, para qué más si ya quedan entendidos los discípulos, qué es lo que tocaba hacer. Pero Me los dice, discípulos- si ustedes yo sé quieren, que vayan. los discípulos sí entendieron. Claro, ellos entendieron. Ellos lo entendieron, Y por eso pero lo entonces hicieron. la pregunta, ¿cuáles discípulos de Jesucristo bautizaron Padre, Hijo y Espíritu Santo? Es la pregunta que... ¿Sí? Ujú. Esa que usted está incógnita, pues. No, tiene- sí, es que la pregunta es esa. no la entiendo. Porque es que la revista decía eso, ¿cuál es la religión verdadera? ¿Y quiénes están haciendo la voluntad? Claro, Decía la revista. nosotros usamos Pero por entonces, hacerlo. el bautismo, digamos, donde dice Mateo 28, 19, se está hablando del cerca del nombre. Entonces, Claro. los discípulos deberían, entonces, porque su buen mandato, se le pareció en varias ocasiones. En Mateo, en Lucas 24, del 47. Sí, lo que parece es 47 está diciendo, dice, en el 47 dice, y que se predicase en su nombre sí. el arrepentimiento y Ah, perdón de claro. pecados en todas las naciones, y Claro. vosotros sois testigos de todas estas cosas. Claro, imagínense que aquí brevemente, el mismo Mateo 7 a 28, mira lo que hay 20 a 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en los cielos, Claro, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, para ¿sí? eso es. Eso, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos, ¿qué? Profetizamos, en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre ejecutamos muchas obras poderosas. Sí. Entonces aquí ya Jesús les dice que no los conocerá, Sí, no porque los imagínense, porque no hicieron la voluntad de Dios como era. conozco. Por eso, ¿y por qué le dijo no los conozco? Bueno, porque no estaban haciendo cosas como eran. No, porque no llevaban invocado su nombre. No llevan su Espíritu Santo en especial y su nombre, y también, Por eso dice que no los conozco. claro, no los Por eso dice conocen. porque no lleva invocado su O sea, nombre. no lo ellos no lo reconocían por su forma de actuar, pues, de hacer las cosas. Pero entonces la pregunta es, entonces los discípulos sí bautizaron, pero ¿cuál los discípulos de Jesucristo bautizaron Padre, Hijo y Espíritu Santo? Que esa es la pregunta. Todos. Porque Entonces, todos ¿cuál- todo pero lo- eso, pero todos un los te- on- pero un to- texto todos bíblico los que- 11 12, porque acuerde que fue reemplazado, ¿se acuerda de Pedro Iscariote? ¿Cómo? De Judas Iscariote. Él fue reemplazado. Ellos, los 12 hicieron ¿Los esa 12? labor tan importante. Mire lo que en Hechos 2:36 dice, sepaz pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compusieron de corazón, dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros Sí. en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ahí fue donde Pedro dio ese discurso Mm. y fue derramado el Espíritu Santo. 120 que están ahí. Fueron bautizados 120. Y después 3000. Ahí muestra Sí. el relato, Sí. exactamente. Entonces, mire, pero todos lo hicieron. Pero vean, Pero- nótese eso. Sí. Yo le dije a usted que me mostraron un texto bíblico que los discípulos de Jesucristo Sí, hayan bautizado sí. Padre y Pero- Espíritu pero- Santo. pero y fue- yo le estoy mostrando un texto bíblico que él mandó bautizar. Sí, ese texto cuando él se sienta acá, está muy bien, Eso. ese texto. Bueno, nótese eso. Sí, claro. Ahora miramos. Sí, de todas maneras, todos los discípulos sabían la misión, ¿no? Que tocaba hacer para poder llevar la buena del reino de Dios. Ujú. Entonces, por eso era urgente hacerlo, tanto en Samaria como en todas las partes del mundo. Se muestra ahí que todos lo hicieron. Claro, Pedro Pues, tomó la palabra. Pero entonces y- esa es la pregunta. ¿Por qué es que la revista decía eso? bueno. La revista era, entonces me llama la ¿Sabe atención. que apreciamos mucho que la leyó bien, con buen entendimiento, ¿no? Sí. Listo, amiguito. Pero vea, pero yo dice, soy vecino suyo, yo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaban el evangelio del reino de Dios, en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Sí, muchos Hechos llegaron. 8:12. Muchos llegaron. Mujeres también llegaron a las cosas de... Por ajá. eso.
O sea, se interesaron, otros no interesaban, así como cuando Jesús. Pero entonces mire que la importancia del bautismo, lo que es, por eso se está hablando Mateo 28, 19, vayan y hagan discípulos en Sí, todas las naciones. es una urgencia. Los discípulos sí entendieron ese capítulo, Claro. ese versículo lo entendieron, ¿sí? ¿Qué más, amiguito? Pero esa es la pregunta que yo le estoy haciendo, porque es que la revista decía eso. Decía eso, ¿cuál es la religión verdadera y quiénes están haciendo la voluntad Claro. de Jehová? Y eso- Entonces me ese llamó ve- la atención, claro. entonces por eso quería preguntar. No, gracias. Ese fue en el Pentecostés, ¿no? Así recibieron la promesa del Espíritu Santo. En el Sí. 33. Pero entonces no me respondió usted Sí, la sí, no, pregunta no, esa. apreciamos mucho yo, que esa parte sí. Lo felicito que la leyó bien la revista, Pero ¿no? no me la respondió. Y ¿sabe qué? Y memorizó los textos. No, bien por esa. Cuando quiera analizamos un poquito más, mire, yo aquí a la vuelta, yo me seguí chavita. Listo. No, Listo. besito, 32 años viviendo ahí seguí chavita. Ah, listo, qué bueno. Entonces, amiguito, mi nombre es Nicolás y cuando quiera echarme un ratico, ¿vives aquí? ¿A dónde vives? ¿Mm? ¿A dónde vives aquí? No ¿A estoy dónde? esperando un amigo. Ah, listo, amiguito, empezamos. ¿Pero vive aquí mismo en el Rosario? Sí. Ah, bueno, en mi caso. Lo Ok. que hace mucho y lo felicito. Gracias. Feliz día, ¿no? De todas maneras, mira, la más. Conserve la lectura esa de Mateo para, sí, para está bien. que, Ya, que le queremos para dar. que otra persona Ya le que, haga preguntas. ya que usted lee bastante, le voy a dejar pues esta revista, vea. Le voy a dejar esta. Los 4 jinetes de Apocalipsis, Ujú. que es muy importante, ¿no? Para que la analice, Listo, mi amigo. analice con calmita y yo te voy a echar la amiguito. Deseándole un feliz día. ¿Pides para qué parte vives? ¿Mm? ¿Para qué parte vives? No, yo estoy de paso aquí, no. Ah, ¿no vive aquí en Rosario? No. Amiguito. Estoy esperando un amigo. Bueno, Bueno, feliz día. Que te- bueno, gracias. Hasta luego. Adiós.